Bueno, la parte buena es que regresa la vacuna antigripal. Es una invitación para todo el mundo a que renueve su estructura permanente de vacunarse niños y adultos, especialmente en la época de septiembre, que es cuando nos llega la nueva cepa del hemisferio norte. Y Venezuela está ubicada dentro del hemisferio norte y dentro de la compra de estas vacunas. La H1N1 es parte de lo que llamamos la influenza o lo que comúnmente llamamos la gripe. Supimos que este año se presentó un aumento del número de casos muy importante. Casi llegó a epidemia, ¿no? Sí, llegamos al término donde no sabemos si el término es epidemia o no es epidemia, pero sí sabemos que llegó un número de casos muy importantes que afectó a una gran cantidad de personas y que desafortunadamente también cobró la vida de algunas también. Entonces, bueno, la parte positiva es que ese fenómeno del aumento ya disminuyó. Se mantiene todavía como la primera cepa de la gripe, el H1N1, y las nuevas vacunas que están llegando contienen contienen la protección contra la H1N1. Por lo tanto, invito a toda la población a que salga a vacunarse. Eso le iba a consultar. ¿Hay suficientes vacunas? Porque en el momento donde hubo quizás la crisis con la enfermedad, que normalmente suele ser un tema coyuntural, la gente acudía a vacunarse y no había en ningún lado. Es decir, ya se reguló porque los casos han disminuido y alcanza un poco más. Bueno, hubo el tiempo suficiente para que el Ministerio de Salud adquiriera el número de vacunas y esperemos que estén llegando estos días. En el sector privado ya tenemos la disponibilidad con la nueva cepa. Ahora, vamos a otras enfermedades que reaparecen, por ejemplo, el paludismo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se registra una situación de esa naturaleza? Bueno, realmente lo del paludismo sí es una situación bastante compleja, ¿no? Muy triste, porque Venezuela, como tú bien sabes, es el país del mundo que dio el ejemplo en la lucha y el combate con nuestros grandes héroes sanitaristas, empezando por el doctor Gabaldón, que logramos controlar y reducir a pequeñas áreas de Venezuela donde prácticamente es muy difícil abordarla el paludismo y estaba controlado ahí. Desde los años 90, y que se ha arreciado en los últimos 10 años, desafortunadamente, el número de casos ha venido aumentando y aumentando. Y ahorita tenemos una situación... Eso es porque por el deterioro del sistema de salud venezolano, no hay previsiones, no hay un control. Condiciones climatológicas que pudieran... Sí, no, hay varias razones. Una razón es obviamente el cambio climático, está afectando a mucha gente. Dos, el uso extensivo de los insecticidas. Las fumigaciones está produciendo que el vector, que es el anófeles, el mosquito que transmite la enfermedad, se haga más resistente, y también el parásito tiene unas características muy particulares que lo hacen muy difícil de poder abordar. Y las medicaciones también se están empezando a ver resistencia a las medicaciones contra el paludismo. Ahorita tenemos una situación muy particular, particularmente en el estado Bolívar, pero desafortunadamente esto no demuestra lo que estamos hablando inicialmente de la medicina del viajero. Vemos cómo gente que acude al estado Bolívar está llevando la enfermedad al resto de los estados, y existe el peligro que está ocurriendo ahorita de que esa gente que lleva esa enfermedad a otros estados pueda empezar a producir la propia enfermedad brotes en otros estados. Porque está llegando mucha gente a Venezuela de diversas partes del mundo. Bueno, por diversas razones, no llega uno a saber por qué, pero están transmitiendo las enfermedades. Sí, no, ahorita particularmente en el estado Bolívar sabemos que es un estado minero, oro, diamantes, la búsqueda de esto es un problema social, netamente social, que debe ser abordado, porque los mineros ilegales, los mineros legales, están viviendo en condiciones infrahumanas, realmente donde la transmisión de la enfermedad es inmensa y esa está transmitida a otros estados. ¿Hay algún estados. registro de número de casos que puedan estarse registrando ya en el estado Bolívar y hacia otras entidades donde se está trasladando? Sí, definitivamente el Ministerio de Salud mantiene a través de su vigilancia epidemiológica semanalmente una información. La última, que fue hace 2 semanas, el boletín epidemiológico nos muestra que alcanzamos una cifra enorme de 56.000 casos, situación que está muy por encima de lo que ha venido ocurriendo en los años anteriores. Para el año pasado, por ejemplo, ocurrieron no más de 32.000 casos. Vemos que entonces el número ha sobrepasado lo esperado. El gobierno ha venido tomando algunas medidas, esperemos que tengan sus efectos. Sin embargo, invitamos a todas las instituciones, la Universidad Central de Venezuela, con su Instituto de Medicina Tropical, la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo, están todas dispuestas y las sociedades científicas a apoyar al gobierno en tratar de darle elementos técnicos en mejora de esta situación. Ahora, ¿esta situación se está registrando solo en Venezuela como un punto de referencia, o también en otros países de la América Latina está pasando lo mismo? No, está ocurriendo lo mismo con todas las enfermedades relacionadas a los vectores, es decir, a los mosquitos. En el caso particular del anófeles, sabemos que hay problemas no solamente en Venezuela, sino también en Colombia, en Brasil. Lamentablemente, ha habido una reducción importante en todas las Américas en los últimos 10 años.
Venezuela no ha acompañado esa reducción. ¿Por qué? De la manera. Creemos que una buena parte es, bueno, por las situaciones particulares que está viviendo Venezuela y obviamente porque debe haber un resquebrajamiento de los programas sanitarios que se ocupan de lograr controlar la No el protocolo, pues. No, el protocolo no, es los programas sanitarios que no se venían cumpliendo. Todos sabemos que tenemos problemas de infraestructura sanitaria muy básicos. El alcantarillado no funciona, el embaulamiento de quebradas, el estancamiento y drenaje de pantano, el evitar y disminuir que los criaderos de mosquitos sigan funcionando de la manera tan abierta como están funcionando, no solamente en las zonas rurales, sino inclusive en zonas urbanas. Claro, hablemos ahora, ya que estamos con el tema de los mosquitos, nos hablaba 56.000 casos de paludismo en el país. En el caso del dengue, ¿cómo está esa situación? ¿Ciertamente se ha erradicado, han disminuido los casos o han aumentado? Sí, el dengue es otra situación que afecta igualmente a toda la América, a todo el mundo. El cambio climático ha hecho que se expanda la zona rutinaria que estaba afectando el dengue, que era generalmente la zona del trópico. El dengue igualmente es transmitido por un vector que es el Aedes aegypti, bien conocido. Sí. Yo creo que el caraqueño que no conozca un Aedes aegypti, que es el patas blancas, no está en nada. Tenemos que volver a retomar las protecciones básicas contra el mosquito. ¿Cuáles son? El uso de los repelentes, el uso de los mosquiteros. Ayer hablaba con una gran amiga porque nos hemos olvidado usar los mosquiteros. Estamos confiando en el aire acondicionado, estamos ahorita en ahorro de electricidad, tenemos que disminuir el ahorro de electricidad y Caracas afortunadamente y muchas otras zonas del país permiten que durante la noche podamos dormir sin un clima suficiente. Entonces yo creo que el dengue sí es un problema, tenemos alrededor de 35.000 casos ya durante este año, es una cifra extremadamente alta, hemos tenido años con cifras muchísimo más altas, lamentablemente esto es una enfermedad que si bien es cierto no produce pocas muertes, que son casos no deseados, obviamente produce muchísima hospitalización y llena los hospitales de gente y eso crea gastos. Me llama la atención, la tasa de mortalidad en el tema del paludismo. La tasa de mortalidad también es importante, fíjate que a escala global se producen alrededor de 350 a 500 millones de infecciones a escala global y se produce aproximadamente 1 millón de muertes. Eso es a escala global. En Venezuela, afortunadamente, la mayor cantidad de paludismo es por el Plasmodium vivax, que es el menos agresivo, entonces tenemos pocos casos de muerte. Ahora, viene el último trimestre del año, se acerca la temporada de diciembre, los viajeros tienen que tomar previsiones. ¿Qué deben hacer en este caso? Bueno, primero que nada que hay una guía que nos trae el doctor. Para hablar de ello. Que quisiera que nos hablara. Guía de salud del viajero en Venezuela, esta es la 2010, pero que nos hablara básicamente qué hay acá. ¿Para qué nos sirve esta guía? A ver. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, la guía está hecha para todo público. La intención es darle herramientas a las personas para cuando realicen viajes, inclusive sin viajar, para que conozcan cuáles son los potenciales riesgos que existen en cada una de las regiones del país. Ahorita si estamos hablando de dengue, Venezuela es un área completamente endemo-epidémica para dengue. Hay excepciones en algunos sitios del país, solamente por arriba de los 3.000, 4.000. Si alguien tiene planeado un viaje de vacaciones a la Gran Sabana, por ejemplo, acá están las precauciones para que... Están todas las precauciones. Primero, arrancas con lo que debes llevar, con lo que debes hacer antes, con la consulta con el médico. Hoy en día viajan personas de todas las edades, adultos mayores, discapacitados y personas sanas. Todas estas personas requieren unas recomendaciones especiales. En cualquier otra persona debe tener también lo que llamamos el botiquín de primeros auxilios. Debe tener una serie de vacunas. Por favor, hoy en día se indica la vacuna de fiebre amarilla porque Venezuela, a pesar de que no tiene prácticamente casos de fiebre amarilla, es considerada un sitio de riesgo porque tiene zonas endémicas de la enfermedad y nos las exigen para viajar a muchos otros países. Y en Venezuela, cuando vayamos al sur del país, todo venezolano debería tener aplicada su vacuna contra la fiebre amarilla. Bueno, le agradecemos muchísimo por la guía.